La dictadura cubana está que no duerme con esta acusación criminal contra el dictador Raúl Castro. Son 7 los cargos criminales que enfrenta. Es un fugitivo de la justicia norteamericana. Y miren ustedes lo que ha publicado Bruno Rodríguez en su cuenta de X. Crece el repudio internacional a la acusación fraudulenta e ilegal del gobierno de Estados Unidos contra el general de ejército Raúl Castro Ruz. Agradecemos los pronunciamientos de gobiernos, sindicatos, fuerzas políticas, asociaciones de amistad y de cubanos residentes en el exterior que han rechazado esa nueva decisión estadounidense dirigida a escalar las amenazas y la agresión contra Cuba. Raúl es Raúl. Qué ridículos son, chicos. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? O lo más simpático, lo peor para ellos, es que no importa qué gobierno, qué sindicato, qué fuerza política, qué asociación, qué izquierdoso apestoso del mundo pueda levantar la mano por el dictador Raúl Castro. Está acusado criminalmente. Está acusado criminalmente y es un fugitivo de la justicia norteamericana. No importa cuántos carteles saquen, no importa los comunicados que saquen. Es un fugitivo de la justicia norteamericana y no hay una acusación fraudulenta. ¿Y saben por qué no hay una acusación fraudulenta? Porque en la propia voz de ese dictador, él reconoció dar la orden para derrumbar 2 avionetas civiles en aguas internacionales en clara violación de todo derecho. Podrían haber entrado 50 veces, no había derecho para dispararles. Y menos avionetas civiles que estaban de salida, que no ofrecían ningún tipo de daño con aviones militares. No es ilegal porque la aprobó un gran jurado en los Estados Unidos, que es como funciona cuando el gobierno federal presenta los cargos. Se presenta ante un gran jurado en este tipo de acusaciones y el gran jurado, con la evidencia existente, reconoce que hay una causa probable. Por tanto, no es ilegal y mucho menos fraudulenta. Y no importa cuántos izquierdistas ustedes sumen. ¿Se acuerdan los días posteriores a la captura del dictador Nicolás Maduro? Cómo desde Venezuela se alzaban las voces y Nicolás fue secuestrado y Cilia Flores fueron secuestrados. Bueno, ni secuestrado ni la madre de los tomates. Sencilla y llanamente 2 criminales buscados por la justicia norteamericana y 2 criminales que sencilla y llanamente esperan su día en corte. Todos esperamos también que el dictador cubano vea su día en corte. Mientras tanto, dentro de Cuba, un país que está sufriendo apagones interminables, donde no se ve que pueda llegar petróleo. No hay petróleo en camino. Recordemos que Donald Trump autorizó a que entraran barcos rusos. De hecho, hay un petrolero ruso que se llama Universal, que todo parece ser indicar que está por cualquier parte del universo menos cercano a Cuba. Aceleró y viró hacia el Atlántico Sur y era esperado por Cuba. En un país con la miseria y el desespero que hay, a esto es lo que se dedica la dictadura cubana. Miren ustedes, a gastar los pocos recursos. No hay recursos para darte comida, no hay recursos para darte medicina, pero sí hay recursos para toda esta payasada que, repito, reitero, se los digo, cubanos, no lleva a ningún lado. Se puede movilizar toda la izquierda fraudulenta del mundo y no lleva a ningún lugar, porque sencilla y llanamente es un gran jurado el que ha decidido que Raúl Castro es una persona que debe enfrentar la justicia por 7 cargos criminales. Defender la patria se trata. Se dieron cita esta mañana más de 40.000 espirituanos. A la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia acudieron los hijos de esta tierra y en tribuna antiimperialista denunciaron la nueva mentira con que pretenden enjuiciar al líder al frente de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz. Una nueva maniobra, una más contra todos, pretende justificar la continuidad de ese cerco y las agresiones, y es inculpar al general de ejército por el derribo de las avionetas de la mafia miamense. Que quede claro, hoy y siempre, Raúl es Raúl. Cuando la memoria y la infamia... ¿Verdad que son ridículos? Ustedes han visto frases más estúpidas que esa. Raúl es Raúl. Bueno, Pepe es Pepe, Juan es Juan, Carmela es Carmela y Carmita es Carmita. Gente ridícula. ¿Verdad que cuando no hay, ya lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio, lo peor que puede pasar es un comunista? Pero aún peor que un comunista es un comunista que sea inepto, incapaz. Bueno, cualquiera que ideó esa frase, Raúl es Raúl,
Ya entendemos por qué las clarias escriben con falta de ortografía. Y entonces sigue todo este circo. Han rescatado las tribunas antiimperialistas, como si la economía del país y la situación del país estuviera para eso. Y entonces usted ve que pasan, como lo vimos el otro día, sencilla y llanamente, llevando a la gente a que se vaya a este circo de mal gusto, a este circo del despilfarro, a este circo en un país apagado y la gente después a comerse su perro apagón. Pretenden empañar la heroicidad, el pueblo levanta la voz, defiende la patria y no olvida su historia. ¿Quién se creen ellos para jugar a Raúl? El joven que asaltó el Moncada sin temor a la muerte, el expedicionario del Granma, el que se fue a combatir contra un ejército con apenas 7 fusiles, el que fundó el segundo Frente Oriental Fran País y le cambió la vida a los campesinos, el más leal seguidor de Fidel, capaz de servir, exigir, el más... O sea, vamos a empezar por aquí. Voz defiende la patria y no olvida su historia. ¿Quién se creen ellos para jugar a Raúl? Bueno, sencillamente, te lo pongo así, Heidi, que deberías estar más preocupada por lo que las condiciones de vida y lo que pueda producir el campesino cubano y no de la miseria y de estar hablando toda esa estupidez. ¿Quién se cree? Bueno, eso se llama jurisdicción. Se trata de un jurado de 12 personas, un gran jurado, a las que se le presentó toda la evidencia y consideraron que sí, que ese criminal, ese dictador que tú estás defendiendo, que Raúl Castro, sí es un criminal y merece ser presentado ante la justicia. Deberías estar preocupada porque el espirituano, ¿verdad? No tiene nada que comer porque no se produce en Santi Espíritu. Deberías estar preocupada no en ensalzar la figura de quien atacó un cuartel Moncada y fue un fracaso, porque el cuartel Moncada fue un acto terrorista que fracasó y los agarraron como perros, como ratas escondidos, que esa es la parte que no te cuentan. Lo que pasa que luego, como siempre hizo Fidel, convirtió un revés en una epopeya y te cambió la historia, te la manipuló. Nunca te dijeron que eran 12 ratas escondidas en la Gran Piedra, que huyeron, que escaparon, que miserablemente fallaron en su plan, que se hacen los valientes y Fidel Castro se perdió en la gloriosa mañana de la Santa Ana y nunca llegó. Y al valiente Raúl Castro lo que le dieron para atacar fue un palacio de justicia que tenía 2 gente, dos seguridad. Esa es la valentía de la epopeya que ellos te narran. Un dictador, Fidel Castro, perdido, y a otro que le dan un palacio de justicia que tenía 2 postas militares. Porque los demás estaban de fiesta y era feriado. ¿Se dan cuenta cómo desde el inicio siempre fueron unos cobardes miserables y sobre todo unos terroristas? Y es la parte que ellos nunca te cuentan, que luego tuvieron que ser indultados en un país donde había una dictadura, los atacantes a un cuartel militar, los atacantes a un palacio de justicia, los atacantes a un hospital. Señores, atacaron un hospital. ¿Y saben por qué atacaron un hospital? Para que no fueran los enfermos. ¿Qué es eso si no es terrorismo? Al más crudo,